Amén, hermano, Dios les bendiga. Realmente me alegro mucho de ver tantas caras que a veces no veo por quedarme en el culto de la mañana y de verdad ver que están bien aún en medio de todo este proceso de pandemia. Verdaderamente el Señor nos ha guardado, al que le dio COVID no, lo ha guardado aún más porque todavía lo tenemos con nosotros, ¿verdad? Y al que no puede seguir dando testimonio de que todavía estamos aquí. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 13. Según lo vayan teniendo, pueden ir diciendo amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 13. El tema es Dios, fidelidad e invariabilidad. Amén. Amén, amén. Leemos entonces. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Y dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Amén? Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Este texto, o sea, aunque leemos todos estos versos, vamos a centrarnos en el versículo 13, aunque puede que a lo largo de todo el trayecto subamos, bajamos, volvamos, pero nos centramos acá en el versículo 13. Tengo que decirles que este verso 13, el que dice que aun cuando nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, es de esos versos que yo tengo que leerlos dos veces cada vez que paso por ahí. ¿Por qué? Porque el anterior dice que si negáramos al Señor, pues en el día final Él nos va a negar a nosotros. Entonces, justo luego de eso dice, y si le somos infieles al Señor, entonces yo leo rápidamente en mi mente y digo, Él será infiel a nosotros. Pero no, no es eso lo que dice. Dice, Él permanece fiel. ¿Ven? Vamos a hablar el día de hoy de la fidelidad, hermanos, y vamos a hablar de la infidelidad. Ahora bien, y este es un pequeño disclaimer, no es que vamos a hablar de la infidelidad hacia nosotros. De hecho, esa si quieren la pueden echar a la basura, porque no vamos a hablar de las personas que no son infieles a nosotros. Vamos a hablar de la fidelidad del Señor y de cómo nosotros mismos somos infieles. Cómo nosotros mismos realmente no damos la talla y de verdad que es un tema súper interesante empezar tomando en cuenta que fidelidad es el primero de los valores de la congregación. De hecho, lo tenemos por aquí. Tenemos filos, tenemos fidelidad, integridad, lealtad, obediencia y santidad. Yo lo tengo de frente. De verdad, a mí me ponen cosas de frente ahí muy interesantes. Fidelidad en grande. Antes ahí había un letrero que decía, predica la palabra de Dios con temor y temblor. Y de verdad que nada más terrorífico que eso, que tú ver esa advertencia ahí. Predica con temor y con temblor. Ahora entonces me pusieron fidelidad. Muy, muy bonito el letrero, la verdad. ¿Ven? Entonces, conversemos un poco sobre el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo es una carta pastoral escrita por Pablo desde su prisión en Roma para Timoteo, su discípulo, que estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Eh, Nótese que a veces nosotros leemos las cosas y la leemos según el ánimo en el que estemos. ¿A quién le ha pasado que le mandan un mensaje por WhatsApp, lo lee y si está furioso, bueno, pues asume que la otra persona también está furiosa? O usted está súper afable, súper amoroso y lo que ve ahí son corazoncitos y besos. Aunque no sea esa la intención. ¿Les ha pasado? Así que uno se enamora solo.
Amén, hermanos. Pero bien, entonces en la Biblia nos pasa lo mismo. A veces nosotros estamos súper calmados, estamos leyendo y no estamos conscientes de cuál era la realidad que estaba viviendo esta persona al momento de escribirlo. Eh, Timoteo le escribe Pablo desde su segunda prisión, no la primera, es la segunda vez que Pablo está prisionero por causa del Evangelio. Pablo está anciano, Pablo ya ha naufragado como 2 veces, lo han azotado. En este punto ha sido abandonado por muchos. De hecho, él lo cita en el propio libro de 2 de Timoteo. Y desde ahí, él escribe una carta para hablar a Timoteo, que es su discípulo, y animarlo. Hermanos, Pablo está escribiendo desde sus prisiones para animar a Timoteo a predicar el evangelio, a ser fiel, a fortalecerse en el Señor, para que sea capaz de sufrir por el evangelio, así como él está sufriendo. Timoteo, por su lado, está en Éfeso, una iglesia que tiene varios problemas, tiene problemas de discusiones, hay muchas peleas sobre genealogías. Yo me imagino que a ustedes le ha pasado que llegan un libro de la Biblia y se saltan la genealogía de que no, no, eso son genealogías. Bueno, en esa iglesia se peleaban por ellas y aparte de eso había personas que comerciaban con el evangelio, falsos maestros, y es a ese tipo de cosas a las que Timoteo se está enfrentando. Timoteo, un pastor joven, quizá no tan joven ya en ese momento, pero definitivamente no tiene quizá la expertise de Pablo. Y es por eso que Pablo le escribe, de nuevo, le escribe desde sus prisiones. Entonces, hermanos, es algo que llama mucho la atención y de verdad, si tuviera que elegir una palabra para describir lo que está haciendo Pablo, elegiría definitivamente fidelidad. Miren que las iglesias visitan a las cárceles para ir a llevar la palabra del Señor a esas personas, para ir a llevar una palabra de ánimo, de aliento. Sin embargo, Pablo desde la cárcel está hablando a Timoteo para animarlo, señores. Nótese que entonces que el ánimo no viene de afuera para adentro. No es que tú vienes de afuera y, bueno, porque yo estoy afuera, entonces sí yo tengo ánimo para animar a los que están en las cárceles. No, el ánimo viene del milagro que hace el Señor en nuestras vidas a través de su palabra. Es de ahí donde viene el aliento. Y es por eso que Pablo desde sus cárceles está bendiciendo a otros a través de sus cartas. Y fíjense que se le escribió a Timoteo y le da indicaciones para que lo lea en la iglesia de Éfeso. Así que no es solamente Timoteo que está bendecido, sino la iglesia de Éfeso y todos nosotros, cristianos, habidos y por haber, desde entonces somos bendecidos por este tipo de cartas. ¿Amén? En el capítulo 2 vemos que básicamente Pablo está mandando a Timoteo a que se fortalezca, de hecho de manera explícita le dice, fortalécete en la gracia del Señor para poder soportar el sufrimiento por causa del Evangelio. Prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir por aquello que realmente importa. Prepárate para glorificar el nombre del Señor y para ser hallado fiel cuando sea necesario. Hermanos, y como un ejemplo de esto, Pablo se pone a sí mismo, le dice, mírame a mí, que estoy aquí encarcelado, tratado como malhechor. Sin embargo, y de hecho esa es una frase que yo no encuentro la forma de leerla sin que me llene como que de aliento y de fuerza. Pablo dice, yo estoy aquí prisionero, sufriendo penalidades como malhechor, pero la palabra del Señor no puede ser encarcelada. Hermanos, la palabra del Señor, aquello que es el motor del ánimo de Pablo, no puede ser encarcelado. Y eso dice mucho. Eso implica que la palabra del Señor es más grande que nosotros, es más grande que nuestros propósitos, es más grande que nuestras aflicciones, es más grande que lo que podamos estar sufriendo. Y la palabra del Señor debe ser enseñada, debe ser compartida, debe ser escudriñada por nosotros y atesorada. Debe ser leída, entendida y debe ser aplicada, hermanos. Y eso lo vemos en 2 Timoteo 2:9. Así que hasta ahí lo vamos a dejar porque de verdad vamos a hablar de 2 Timoteo 2:13. Hablemos entonces ya, para ir entrando en materia, de la fidelidad. Yo tengo 24 años. Mi generación
no es millennial, aunque pudiera parecer, los millennials se parecen mucho a nosotros. Hay cosas que tenemos en común. Y entre ellas está que nosotros hablamos mucho de la fidelidad. Aunque no con la palabra fidelidad. Nosotros hablamos de ser puro con lo puro. Ser verdadero, 100% real, no fake. Esa es como que la jerga en la que hablan los chicos de mi edad. Y vemos esa importancia que se le da a permanecer ahí para otros. Vemos la importancia que se le da a ser fieles. Ahora, eso no es algo que es único en nosotros, realmente lo vemos siempre. De hecho, por poner un ejemplo, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Están aquí? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia de alabanza? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los caliesas? Ven, nadie dice amén a ser un calibre. Nadie quiere ser el traidor. Nadie quiere ser el infiel. O por lo menos nadie quiere ser marcado como el infiel. Y mucho menos nadie quiere que le sean infiel en ningún sentido. Y eso pasa con mi generación. Hablamos muchísimo de ser infiel. Lo odiamos, lo aborrecemos, lo evitamos. Pero puede que estemos hablando mucho de algo que no conocemos. Y ese es otro mal de mi generación. Los millennials y los míos hablamos muchísimo de cosas que no conocemos. Buscamos en Google dos cositas y ya somos doctores. No, literal. Ustedes pueden ver a las personas, por ejemplo, que dicen, no, tengo estos síntomas, déjame buscarlo en Google, déjame hacerme tal remedio. Ya yo sé más que el doctor, ¿verdad? O mira, está pasando esta situación política. Yo no sé de política, pero yo vi la noticia y yo voy a salir a opinar y a compartir mi opinión. Los millennials hacemos eso mucho, la verdad. Pido perdón por mi generación. Me adelanto con eso, ¿verdad? Pero también nos pasa con la fidelidad. Hablamos mucho, como dijimos, de la fidelidad sin conocerla. Y si no la conocemos, lo primero que deberíamos entender es qué es la fidelidad. La fidelidad se define como la firmeza y la constancia en los afectos, las ideas y las obligaciones. Es el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pero hay un problema. La fidelidad de la que nosotros solemos hablar, y ya no hablo como millennial, hablo ya como ser humano que habita en el planeta Tierra, es una fidelidad que está condicionada. Nuestra fidelidad depende de que sean fieles con nosotros. Si son infieles con nosotros, es como si nos dieran carta blanca para dar banda y ser infiel entonces. Ya, yo no te debo fidelidad a ti. Esa es nuestra forma de pensar. No obstante, la fidelidad del Señor no es así. Y lo vemos en 2 Timoteo, versículo 2:13. Vemos que Dios no actúa de esa manera. Pablo contrasta tres relaciones de causa-consecuencia con la invariabilidad del Señor, su inmutabilidad, su determinación en ser fiel a un mundo de infieles. Nosotros somos ese mundo de infieles. Impactado por esta realidad del día de hoy, vamos a estar hablando, como les decía al principio, de la fidelidad del Señor y esa inmutabilidad que también es parte del carácter del Señor. La fidelidad, como dijimos antes, es firmeza y es constancia en esas diversas áreas que también mencionamos. La fidelidad del Señor se manifiesta en su inerrancia, eso es, en la falta de error, en las promesas que Él ha hecho y los estatutos que Él ha establecido. A pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de las actitudes, nuestras actitudes, a pesar de que todo eso esté en su contra, el Señor permanece siendo fiel a aquello que Él ha prometido, a aquello que Él ha establecido. Y la naturaleza misma no pudiera decir eso. Dijo el Señor, hágase la luz y fue el sol y todavía está el sol ahí. Ahí vemos en la naturaleza una prueba más de la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor está estrechamente ligada con su inmutabilidad, que como les decía anteriormente, es ese carácter de aquel que no cambia, es ese carácter de aquel que permanece constante en sí mismo. La Biblia lo explica y lo dice, de hecho, de manera explícita, cuando dice que Dios no cambia ni tiene sombra de variación.
Lo vemos en Santiago 1:17. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra posee la misma característica, pues sobre su palabra se dice que esta es fiel. Y lo vemos en 2 Timoteo 2:11. Y que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mateo 24:35. En el mismo sentido, Dios sobre él mismo que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 13:19. Una vez más, el Señor muestra su fidelidad, muestra su honestidad y su invariancia frente a nuestra variabilidad, a nuestra infidelidad y a qué tan mutables somos nosotros, qué tan propensos a fallar somos en nuestro día a día. Hermanos, les voy a decir algo que ustedes saben, pero tengo que decírselo. El mundo está lleno de traiciones, de ambigüedades, de verdades a medias y de infidelidades. Construimos nuestra vida sobre arcilla, sobre aquello que nos prometen los hombres, en lugar de cimentar nuestras vidas sobre las promesas de Dios. Y eso es un error. Estas dos características del Señor, su fidelidad y su inmutabilidad, hacen que sea esa roca inamovible y eterna sobre la cual nosotros hemos de edificar nuestras vidas. De nuevo, como les decía, el pequeño artículo de descargo al principio, yo no estoy hablando de la infidelidad hacia nosotros. Yo no estoy hablando de ese amigo que nos falló, esa persona con la que teníamos la relación y que nos fue infiel. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nuestra propia infidelidad hacia el Señor, de nosotros fallándole al Señor y el Señor permaneciendo fiel a nosotros, aún a pesar de nosotros. Somos amados por el Señor no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Permanecemos en una relación con el Señor no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel. Nuestra permanencia en el Señor no depende tanto de nosotros, depende más de Él y en su capacidad de seguir perdonándonos aun cuando nosotros fallamos y fallamos, hermanos. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. La fidelidad del Señor hace visible nuestra infidelidad. Ante su luz quedamos evidenciados y Pablo pone reflectores sobre esta realidad de que Dios permanece fiel aun cuando nosotros mismos somos infieles. Pablo está dejando en claro que la naturaleza de Dios es ser fiel y exigir fidelidad a su pueblo, mientras que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, es ser predominantemente infieles. De manera que hay un conflicto entre lo que Dios está exigiendo de su pueblo y un pueblo que no quiere ser fiel definitivamente. No está en nosotros el desear ser fiel. Eso es demasiado difícil, fuerte, casi imposible. De hecho, es un milagro del Señor el cual nosotros podamos perseverar hasta el final en su palabra. ¿Amén? La Biblia habla de nuestra infidelidad en diversos lugares. Uno de ellos es el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas se cuenta una de mis historias, no favoritas, pero porque de verdad es muy fuerte y me confronta de manera personal, pero sí, como le decía, que impactante. Es bastante confrontativa a mi persona y le voy a contar por qué. En el libro de Oseas vemos que el profeta Oseas es llamado por el Señor y el Señor le dice, Oseas, toma a Gomer, la prostituta, como esposa y séle fiel a ella. Y Oseas va, toma a Gomer como esposa. Gomer continúa en sus labores, le es infiel una y otra vez al profeta Oseas. De nuevo, continúa en sus labores, ella continúa en su negocio de prostitución y aún así, Oseas tiene que permanecer fiel. Es el Señor dándole un mensaje al pueblo de Israel, no logrando escenificar la relación entre el Señor y su pueblo, mostrando cómo el pueblo de Israel como colectivo le es infiel una y otra vez al Señor. Y wow, de verdad que yo veo esa imagen
Yo veo al pueblo de Israel como colectivo fallándole al Señor una y otra vez. Y yo veo a Jafet Benítez ahí, fallándole al Señor una y otra vez. Yo veo esa imagen y yo no me encuentro superior al pueblo de Israel en su fidelidad por el Señor. Yo no me encuentro mejor que ellos y si en el mejor de los casos sería igual, es probable que yo sea peor que ellos como colectivo en cuanto a mi tendencia a fallarle al Señor, a serle infiel. Y ese es Jafet Benítez. Realmente yo no quiero imponer este cargo de culpa sobre cada uno de ustedes. Yo me conformo con que cada uno ahí donde está se pregunta, ¿soy yo realmente mejor que Israel? ¿Soy yo realmente fiel? ¿Estoy yo realmente cumpliendo al Señor? Y esta es una pregunta que no es solamente para cristianos, la verdad. Es una pregunta de el Señor del universo que va a juzgarnos en el día final a toda la humanidad. Entonces, hemos de preguntarnos, ¿estamos siendo fieles? ¿Somos realmente mejor que el pueblo de Israel que fue comparado con una prostituta porque eran así de infieles? Hermanos, meditemos en eso. Y meditemos de verdad porque si Dios es fiel hacia nosotros, hemos de preguntarnos, ¿qué implica que el Señor sea fiel para nosotros? ¿Qué significa esto? Ya hemos establecido que Dios es fiel y que es inmutable. Ya dijimos que Dios no cambia. Ya dijimos que Pablo no se conformó con esta realidad y puso un reflector ahí para que viéramos nuestra infidelidad. Pero, ¿qué implica la fidelidad del Señor para seres infieles como nosotros? ¿Por qué eso habría de preocuparnos? Bueno, lo primero es que su fidelidad debe traernos paz en el día oscuro. Que su fidelidad debe traernos paz en el día en el que pecamos. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Primera de Juan 1:9. Él ha prometido que aún a pesar de nuestra infidelidad, aún a pesar de las veces que podamos pecar, hemos de retornar una vez más hacia Él arrepentido y confesando. Y Él es bueno, Él es justo, Él ha prometido, Él se ha comprometido, no sé de cuántas formas lo puede establecer, Él ha dicho que Él nos va a recibir una vez más, porque Él es fiel a su palabra. Y hermanos, a veces nosotros pecamos, a veces nosotros fallamos y en lugar de acercarnos al Señor arrepentidos, preferimos apartarnos de Él. Preferimos, no, que yo no voy a tener al Señor de relajo. Sin embargo, el Señor estaba consciente de nuestra incapacidad, Él estaba consciente de nuestra infidelidad cuando hizo la promesa. En el momento en el que Él dijo estas palabras, en el momento en el que Él decidió de ser fiel a cada uno de nosotros, no lo hizo esperando nuestra infidelidad, lo hizo por su fidelidad a su palabra, a su compromiso de amarnos a nosotros como su creación, como sus hijos. Hermanos, su fidelidad debe confrontarnos también y debe movernos a ser fieles, así como Él es fiel para con nosotros. ¿Por qué? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nuestro estándar de vida no es el vecino, no es lo que nos parece bien, es la Biblia y lo que establece de ella. Es la vida de Jesucristo nuestro estándar. Cristo fue fiel, seamos nosotros fieles también. Debemos como el mundo esperar que el prójimo sea recíproco, debemos como el mundo esperar que las personas no sean fieles a nosotros. No, porque el Señor no está esperando que nosotros seamos fieles para Él sernos fiel. Hemos de dejar atrás nuestras raíces de amargura, hemos de dejar atrás aquello que nos molesta y amar, hermanos, a nuestros enemigos. Ser verdaderamente fiel a ellos y perdonar sus faltas, así como el Señor perdona las nuestras cada día. Hermanos, su fidelidad implica que podemos confiar en sus promesas y en general podemos confiar en su palabra. La Biblia está llena de joyas que el Señor nos ha dado, de manera que cuando leemos citas como, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman.
porque ya yo he vencido al mundo. Verdaderamente podemos descansar en eso porque quien lo está diciendo es fiel y no ha fallado a una de sus promesas. Y eso lo vemos en Juan 6:33. Hemos de regocijarnos porque Él lo cumplirá. Hemos de descansar en Él en medio de la tribulación. Hemos de descansar en Él, y lo digo de nuevo, en el momento en el que fallamos. Hemos de descansar en Él, aun cuando se nos sea fiel a nosotros, y continuar siendo fieles, hermanos. Amén. Pero el Señor es inmutable también. Quizá digamos que, bueno, es un factor de ventaja, o quizá no te estén preguntando todavía por qué Jafet sigue diciendo inmutable. Esa palabra no está a menudo en nuestro vocabulario. ¿Qué es eso? Hermanos, la inmutabilidad del Señor también debe llamar nuestra atención. Debe movernos a escudriñar sus implicaciones. Ya establecimos que la inmutabilidad se refiere a ese carácter de no variar, de no cambiar por agentes externos o internos. El Señor es la esencia más pura que podamos encontrar en el universo porque Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bueno, sobre esto pudiéramos hacer un pequeño paréntesis así. Aquí, a veces los predicadores, los maestros, hablamos sobre el Dios del Antiguo Testamento y hablamos sobre el Dios del Nuevo Testamento. Y hace que esto va a hacer que la inmutabilidad del Señor pueda parecernos una buena noticia o una mala noticia dependiendo de qué lado de lo correcto estemos. A veces hablamos así, hablamos de el Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento para hablar de el carácter que se ve aparentemente predominante en el Señor, pero pudiera evocar la idea de que el Señor cambió su carácter, que el Señor cambió de parecer en algún lugar en el tiempo, lo cual sería incorrecto, pues la propia palabra establece que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Dios no, se, no es hombre para mentir o para variar. Entonces, Él es el mismo hoy, ayer y siempre. De manera que el Dios justo, santo y vengador, el Dios que no toleró la rebelión de Coré en número 16, el Dios que le dio el visto bueno a Fines cuando eliminó al anatema, y por eliminó me refiero a literal, en número 25:8, es el mismo Dios de gracia que nos ha amado con amor eterno, como lo dice en Jeremías 31:13. El mismo que, aun cuando éramos sus enemigos, como lo dice en Romanos 5:10, y aun a pesar de nuestra infidelidad pasada, presente y futura, a pesar de todo esto, Él ha jurado amarnos, hermanos, con amor eterno. Y Él es fiel y verdadero. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá, hermanos. ¿Por qué el énfasis en esta parte de que Él ha de perdonar nuestros pecados pasados, presentes y por venir? Porque hay personas, a veces pensamos que, bueno, yo me convertí el día de hoy, estoy aquí, el Señor me perdona de aquí para allá y ya, bueno, estos pecados son imperdonables porque son nuevos, ya yo estoy en los caminos de Cristo. Cuando lo cierto es, hermano, que somos infieles, tenemos esa tendencia a pecar. Y aún esos pecados que vienen más adelante están perdonados en el Señor. Palabra fiel y justa es esta: que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar. Amén. ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es su fidelidad? ¿Cuán grande es su bondad, hermanos? Eso es definitivamente para sentarse ahí, asombrarse y decir, wow, yo sí soy infiel, pero wow, Dios es aún más fiel, aún a pesar de mí. Hermanos, y eso no va a cambiar. La inmutabilidad de Dios debe llevarnos a caminar con temor en su juicio, pero a la vez debemos movernos a descansar en su gracia. No sé si se entiende lo que dijo. Si el Señor es el mismo del Antiguo Testamento y el mismo del Nuevo Testamento, debemos, sí,
precisamente hemos de temer a su juicio porque Él es un Dios santo y no dará al justo por pecador. Pero también podemos descansar en su gracia, en el hecho de que aun cuando nosotros tendemos a fallar, Él sigue ofreciéndonos ahí su fidelidad, su perdón, su amor, porque Él no tiene sombra de variación. Él no está condicionado, hermanos, a lo que nosotros podamos hacer o no. Los seres finitos aquí somos nosotros, pero Él es eterno. Hermanos, debemos entender que Dios exige santidad y obediencia, porque Él es santo y justo, pero también nos da los recursos necesarios para que en su gracia y en su bondad, y así como Él lo ha prometido, antes pasará el cielo y la tierra, antes que una jota de esta promesa que se encuentra en su palabra. Fieles son sus palabras, hermanos. Ya para terminar, si nos vamos temprano, en 2 Timoteo, lo que estamos viendo es un llamado a perseverar en el Señor. Lo que estamos viendo es que este llamado no está basado en nuestra capacidad de permanecer fieles, sino en la capacidad de aquel que es fiel y justo para perdonarnos, porque Él no puede negarse a sí mismo y Él ha prometido hacerlo. Dios nos está llamando a permanecer fieles a Él, aun cuando en el camino podamos errar. Él nos está llamando a ser fieles a su palabra, tanto en la aplicación como en la enseñanza de manera pura y sin mácula. Y si hablamos de entender, de guardar su palabra, si nos está mandando a llevarla de manera pura y sin mácula, de manera 100%, bueno, pura, pues implica también que debemos tener cierto celo con el escudriñar a su palabra. Significa también que debemos tener fidelidad a sus palabras, que también son fieles y justas, así como Él lo es a nosotros. Y hermanos, Dios nos está llamando a descansar en su fidelidad. Dios nos está llamando a confiar en que nuestros pecados son perdonados en Él. Dios nos está llamando a entender que Él sabía de nuestra infidelidad. Aún así, Él quiso morir por nosotros y quiso prometernos que nuestros pecados son perdonados en Él siempre que nos arrepentimos y lo confesamos a Él, porque Él es fiel y justo y sus promesas así lo son también. Hermanos, en un mundo de traiciones, en un mundo de ambigüedades, de verdades a medias, infidelidades, construimos nuestras vidas sobre arcilla. Construimos nuestras vidas sobre las promesas que nos puede hacer el hombre, o incluso pudiéramos querer construirlas sobre nuestra propia fidelidad a nosotros mismos, y a nosotros mismos no somos fieles siquiera. Sin embargo, eso es lo que hace el mundo. La iglesia cimienta sus bases sobre la roca eterna, que es Dios. Es afianzada sobre las palabras de Él, que son fieles. La pregunta entonces que yace sobre la mesa es si estamos construyendo sobre la arcilla o estamos construyendo sobre la roca. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en la fidelidad humana o está en la fidelidad del Señor. Estamos viendo a nuestro prójimo para determinar ser fiel o estamos viendo la fidelidad que el Señor nos está enseñando y que nos está exigiendo. Hermanos, yo quiero que ahí donde están cierren sus ojos y me acompañen en oración. Padre bueno, Padre celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has ayudado hasta acá. Te damos gracias, Padre, porque sin que nosotros lo merezcamos, tú nos viste y decidiste perdonarnos. Padre, te damos gracias porque aun cuando éramos tus enemigos, tú nos amaste, Señor. Padre, te damos gracias porque tú permaneces fiel aun cuando nosotros no lo somos. Padre, te presentamos nuestros corazones para que podamos ser movidos, Señor, a esa misma fidelidad. Para que podamos dar esa entrega y esa abnegación, Padre, para amar a las personas que están a nuestro alrededor. Padre, para que podamos también
tener esa misma fidelidad hacia tu palabra que tú estás exhortando en este libro de Segunda de Timoteo, Señor. Padre, míranos a nosotros. Tú conoces, Padre, qué pasa en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre, tú sabes lo turbulentas que pueden ser y los peros que a veces ponemos para permanecer fiel. O incluso para entender que tu fidelidad sigue estando extendida hacia nosotros, Señor. Padre, pon tu palabra en nuestros corazones. Haz de nosotros, Señor, tierra buena. Padre, que mis palabras, las palabras que he comentado el día de hoy, Padre, se hagan a un lado, Señor, pero que las tuyas sean guardadas en los corazones y mentes de cada uno de tus hijos, Padre. Padre, gracias una vez más. Padre, ayúdanos en este camino hacia serte fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.